normoinserta. Ustedes van a escuchar decir DPP o DPPNI, le dicen también, que son las abreviaturas de las iniciales, ¿no? Primero, ¿qué es la placenta previa? Lo normal, lo fisiológico es que la placenta se inserte en el fondo uterino. Entonces, la placenta previa es cuando esta se inserta sobre el orificio cervical interno, cubriéndolo total o parcialmente o llegando al borde de este. Se clasifica, ahí pueden ver lo que es la placenta y el orificio cervical interno. En esta imagen estamos hablando de una placenta previa oclusiva total porque está cubriendo totalmente el orificio cervical interno. Se clasifica la placenta previa oclusiva total, placenta previa oclusiva parcial, placenta previa marginal y placenta previa de inserción baja. Cuando hablamos de una placenta previa oclusiva total, se los voy a dibujar acá para que sea más claro. Este es el útero, el cuello. Acá está lo que es el orificio cervical interno. Entonces, la placenta viene y lo cubre totalmente a lo que es el orificio cervical interno. Esa es la placenta previa oclusiva total. Luego tenemos la placenta previa oclusiva parcial. Ecográficamente, chicos, lo van a ver así. Esta es la placenta y acá está el cuello. Eso de ahí. Entonces la placenta lo está cubriendo en su totalidad el orificio cervical interno. ¿Ok? ¿Logran diferenciarlo? Ahí y acá está el cuello. Luego la placenta previa parcial, en la cual la placenta lo va a cubrir parcialmente al orificio cervical interno. No lo cubre en su totalidad. Ahí está el útero, el cervix, y la placenta llega hasta acá. No lo cubre en su totalidad. Placenta previa oclusiva parcial. Luego tenemos la placenta previa marginal, en la cual la placenta va a llegar al borde del orificio cervical interno. Se les voy a poner acá. El útero, el cuello, y la placenta va a llegar al borde del orificio cervical interno. Esa es la placenta previa marginal. ¿Ya? Y luego tenemos lo que vendría a ser la placenta previa lateral, o también es llamada placenta de inserción baja, en la cual la placenta se va a insertar en el segmento inferior a más o menos 10 centímetros de lo que viene a ser el orificio cervical interno. Placenta previa lateral, o también llamada de inserción baja. Está a más o menos 10 centímetros de lo que viene a ser el orificio cervical interno. ¿Queda clara la clasificación de los tipos de placenta? Sí. Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Habla de que pacientes que tienen el antecedente de una placenta previa en embarazos anteriores tienen mayor riesgo de una nueva placenta previa en un nuevo embarazo. Las pacientes con antecedentes de cesáreas, se ha visto que el aumento del número de cesáreas ha provocado el aumento de lo que son las placentas previas. Más adelante, cuando veamos hemorragias durante el puerperio, el parto, vamos a hablar de unas alteraciones de la placenta, que es la placenta pérgeta, ácrata e íngrata. Que la placenta comienza a atravesar, en algunos casos se adhiere a miometrio, traspasa el miometrio, puede llegar a insertarse, si ustedes quieren llamarlo así, o lesionar vejiga e intestino. Son patologías que presentan la placenta. Se ha visto una mayor incidencia con el número de cesáreas. Que la placenta se va a insertar en lo que viene a ser la cicatriz de la cesárea anterior, que se llama histerorrafia,
y luego va a comenzar puede penetrarse. No es en todos los casos, pero hay varios pacientes que puede suceder esto. Las pacientes multíparas, las pacientes con la edad avanzada y las pacientes que tienen los antecedentes de legrados. No nos olvidemos que cuando hacemos un legrado, a lo que va legrándose se va sacando restos ovulares, restos placentarios, y algunas veces seguimos legrando y podemos sacar tejido endometrial. Entonces hay una mayor incidencia de que pueda haber una placenta previa en un siguiente embarazo. ¿Cuál es el cuadro clínico de la placenta previa? Es la hemorragia. Dice la literatura de que se relaciona que la paciente se encuentra descansando cuando presenta el sangrado. El sangrado es característico, un sangrado rojo, rutilante, no va a haber dolor, la paciente no refiere en ningún momento dolor, y la característica es el color del sangrado, no va a tener coágulos. Es como uno cuando se corta y sale esa sangre roja viva, así es el sangrado de la placenta previa. En una placenta previa, chicos, si ustedes saben la clínica, por ejemplo, les llego yo y les digo, no me duele, estoy sangrando, ¿cómo es el sangrado? O les muestro la toalla higiénica o algo y el sangrado es rojo rutilante, rojo vivo. Tengo cesáreas anteriores, ustedes van a decir, puede ser una placenta previa. Entonces, no se realiza tacto vaginal. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa placenta previa es oclusiva total o oclusiva parcial. Hacemos el tacto vaginal y podemos movilizar los cotiledones o el coágulo que se ha formado. Ya, pero en el caso que ustedes no supieran las características clínicas y hacen un tacto, van a palpar como una almohadilla, como estas esponjas de lavar platos, así, hacen el tacto y lo van a sentir como una almohadilla. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ya. El diagnóstico es clínico y ecográfico. Mediante la clínica, sangrado rojo, rutilante, sin dolor, algún antecedente que esta paciente tuviera, entonces decimos puede ser una placenta previa. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Mediante una ecografía. Ahí está la placenta y ahí está el orificio cervical interno, entonces confirmamos nuestro diagnóstico, que es una placenta previa, en este caso oclusiva total. Por favor, ¿la puedes cerrar la puerta? Podemos hacer diagnósticos diferenciales. Siempre que ustedes tienen una paciente, la paciente les llega sangrando, rojo, rutilante, ustedes hacen una ecografía, no es una placenta previa, debemos pensar en otras hipótesis diagnósticas. Podemos hacer una especuloscopía, que es colocar el espéculo en vagina y observar cómo está ese cervix, porque no nos olvidemos que la cervicitis, cuando hay un estropio sangrante, el sangrado también es rojo vivo, ¿no? Luego tenemos pacientes con seda de cuello uterino. Si alguna varice vaginal se ha roto, entonces la paciente igual va a sangrar, ¿no? Luego tenemos como diagnóstico diferencial lo que viene a ser el desprendimiento prematuro de la placenta no inserta. Aunque el sangrado es diferente, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, igual en una paciente que está en la segunda mitad del embarazo se hace un diagnóstico diferencial. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la placenta previa? Tenemos el tratamiento expectante y tenemos la cesárea. El tratamiento expectante, ¿qué quiere decir? Vamos a valorar a la paciente, vamos a ver cómo está hemodinámicamente, tanto la mamá como el feto. No nos olvidemos que trabajamos con dos vidas. Entonces, si la mamá no está bien, pues el bebé tampoco va a estar bien. Y si el feto no está bien, la mamá se puede llegar a complicar. Entonces, la expectante es esa paciente que llega, no es abundante el sangrado, sus signos vitales están dentro de lo normal. Entonces, ¿qué podemos hacer en esa paciente? La vamos a echar, la internamos y la paciente queda internada en la sala de alto riesgo obstétrico, en la cual se le prohíbe que camine, se le va a colocar útero inhibidores. Si es una paciente que tiene menos de 34 semanas de embarazo, vamos a hacer la dotación pulmonar. ¿Por qué? Porque después de las 34 semanas el bebé comienza a producir
producir, el feto en este caso comienza a producir su propio surfactante. Entonces, maduración pulmonar solo hacemos entre las 24 y las 34 semanas de embarazo. Quede claro, chicos, que la maduración pulmonar no es una vacuna, como dicen algunas pacientes, que quiero que me coloquen la vacuna de los pulmones. No es una vacuna, no es de rutina, se coloca en los pacientes cuando tienen alguna indicación. Pacientes en edad extremas, que el embarazo puede terminar antes de que llegue a su término, pacientes con patologías de base, pacientes que han hecho todo el embarazo, infecciones urinarias, infecciones vaginales, que han tenido amenazas de aborto. En esas pacientes hacemos una maduración pulmonar. Si ustedes revisan artículos sobre lo que es la maduración pulmonar, dice que no siempre, pero puede ocasionar efectos a nivel de la retina. Aparte que el corticoide provoca efectos adversos en la paciente. ¿Qué efectos puede ocasionar el corticoide en una paciente, Victoria? El uso de corticoides, ¿qué provoca inmediatamente en una paciente? Hinchazo. Ya. Retención de líquidos. Esa es la hinchazón que dice ella, pero edema, ¿no? ¿Qué más? Puede provocar leucocitosis. Si una paciente ha recibido maduración pulmonar y es en un hemograma, puede salir con una leucocitosis. Puede provocar hiperglicemia. Entonces, cuando hacemos maduración pulmonar en pacientes diabéticas, se hace en conjunto con el endocrinólogo y la paciente recibe bomba de infusión de insulina. ¿Ya? Es decir, que a las 48 horas de la maduración pulmonar, la paciente está con infusión continua de insulina. ¿Cómo hacemos la maduración pulmonar? El esquema que usamos es la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días. Es decir, que si hoy recibe 12 miligramos a las 10 de la mañana, mañana recibe a las 10 de la mañana 12 miligramos. Ese es el esquema de la maduración pulmonar. También se usa la dexametasona en 6 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Pero la que usamos con mayor frecuencia es la betametasona porque es un corticoide ¿de qué? Exactamente. Dice la literatura de que se recomienda hacer maduración pulmonar en aquel feto que va a ser evacuado ya entre las primeras 48 horas hasta los 7 días. Porque si hoy maduramos en 7 días ya el corticoide ya no está haciendo efecto. Ya. Entonces, hacemos la maduración pulmonar, usamos los uteroinhibidores, podemos usar propinoxato, podemos usar dicloruro de iosina. Ambos se colocan en ampollas cuando la paciente está internada cada 8 horas. Y tener siempre reserva de sangre, porque algunas veces estas pacientes sangran más de lo normal. Y puede, si no se controla ese sangrado, puede hacer una hipotonía o una atonía, que el útero no se contrae correctamente, y terminar en una histerectomía. Entonces siempre hay que tener la reserva de sangre. Si hay alguna alteración en los controles, cuando hay pacientes en alto riesgo obstétrico, los controles son cada 4 horas. Por eso es que se interna, para poder monitorizar. Algunas veces está la paciente muy delicada, entonces son hasta cada 2 horas, hasta cada hora podemos indicar lo que son los controles de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca fetal, si es que hay o no dinámica uterina, contracciones. Si fuera que la paciente tiene mucho sangrado y continúa sangrando, se va revisando si hay un aumento de están todos mal de la nariz, ¿no? Vaya la aire, por favor, ahí. Creo que les da directo. ¿Ya? Entonces siempre hay que ir monitorizando a la paciente. Si hay alguna alteración en el momento que uno está revisando a la paciente, o si la paciente refiere que su sangrado ha aumentado y se va a interrumpir el embarazo, debemos de colocar sulfato de magnesio. ¿Para qué? El sulfato de magnesio en obstetricia no solo lo usamos como un anticonvulsivante, no solo vamos a usar en la hipertensión, también lo usamos como un neuroprotector del feto. ¿Para qué? Para evitar lo que viene a ser la hemorragia intraventricular, que es muy frecuente en los prematuros.
Entonces hacemos la dosis de sulfato de magnesio previo a ingresar a quirófano cuando vamos a interrumpir en un prematuro el embarazo. Luego tenemos el tratamiento de la cesárea, la cual puede ser una cesárea programada o una cesárea de emergencia. Si es de emergencia, porque la paciente está presentando una alteración hemodinámica o el feto. Si es una cesárea programada, pues es la paciente que tiene el diagnóstico de una placenta previa, pero no está sangrando, está todo normal y podemos llegar en algunos casos hasta las 38 semanas. En otros, cuando son cesáreas iterativas, es decir, que tienen 2 o más cesáreas, tratamos de llegar a las 37 semanas, ¿no? En la cesárea programada, siempre se va a pedir todos los laboratorios prequirúrgicos, que son hemograma, coagulograma completo, tiempo de protombina, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, el TPTA, eso entra en un coagulograma completo. Si la paciente no tiene grupo sanguíneo, necesitamos el grupo y el factor, ¿ya? Si no tiene serologías actualizadas, es decir, menos de 3 meses, tenemos que también solicitar. Y en estos casos, tener siempre los paquetes globulares de reserva. Cuando vean que ustedes estén en el internado, van a ver que pacientes con cesáreas anteriores, cesáreas iterativas y en algunos casos de rutina, a todas las pacientes se les pide paquete globular de reserva. ¿Ya? Eso sería en cuestión del tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Doctora, ¿los úteros inhibidores cuáles son? Los úteros inhibidores tenemos el propinoxato, el clomicinato de lisina, tenemos el butilbromuro de iosina, son los que más usamos en obstetricia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lee y compañía, ¿qué están charlando también? Es lo normal es que esté anterior, que esté posterior, que esté fúngica, pero la placenta sí. Ahora, siempre me preguntan algunas veces, doctora, ¿y la conducta va a parto? Las laterales podemos probar a parto, ¿ya? Pero las otras las llevamos a cesárea, porque no nos olvidemos que al haber contracciones, puede, si hace una policistolia, que es el aumento de la contracción, del número de contracciones, puede llegar a desprenderse la placenta. Y si eso sucediera, pues es mejor. Solo las laterales, algunas veces les llevamos a parto, al resto les llevamos a cesárea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? El sulfato de magnesio lo usamos en el prematuro. Yo les puedo poner en el examen. En un parto prematuro, ¿por qué indicamos sulfato de magnesio? ¿O para qué indicamos? Y ustedes me colocan, es un neuroprotector para evitar la hemorragia intraventricular del prematuro. ¿Ya han visto en pediatría prematura? ¿Qué es lo más frecuente que le puede pasar a ese prematuro? Una hemorragia intraventricular, una arteriosclerosis necrotizante. Dime. Eso es el que se reconoce como interventor de membrana. ¿Qué? Ya le volví. ¿Ese es como de qué? No, para evitar la nivel de ¿eso? ¿Qué? Para el prematuro. Y acá estamos pidiendo respirar. Ya. ¿No hay preguntas de placenta previa? Ya. Seguimos con lo que viene a ser el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. A diferencia de la placenta previa, en este caso la placenta va a estar con una inserción normal, va a estar implantada normalmente
desprender, sea total o sea parcialmente. Como pueden ver ahí, lo rosadito vendría a ser la placenta y lo rojo vendría a ser la sangre. Se va a formar un hematoma retroplacental. ¿Cuáles son las principales causas? Hablamos de los síndromes hipertensivos. Hablamos de la preeclampsia, de la hipertensión crónica. En el embarazo tenemos una clasificación de síndromes hipertensivos que van desde la hipertensión crónica, de aquella paciente que tiene la presión alta antes de las 20 semanas de embarazo, la preeclampsia, que es solo el embarazo junto con la eclampsia, la hipertensión gestacional, que es hipertensión que es inducida por el embarazo, y la paciente que es hipertensa crónica y que hace una preeclampsia sobreagregada. Tenemos los traumatismos externos, pacientes que se caen, por ejemplo, bajando las gradas, al caer hay un contragolpe y se puede desprender la placenta. Los traumatismos internos, si la paciente, por ejemplo, sufre, no sé si vieron hace unos meses atrás, un esposo la apuñaló a la señora gestante. Bueno, en Cochabamba fue esto, la apuñaló y traspasó y llegó hasta la lesionó hasta la bebé, hasta el fetito. Entonces, ese tipo de traumatismos internos, pacientes multíparas, la edad avanzada, cuando hay algún tipo de malformación del útero, sea un útero bicorno, un útero didelfo, los miomas, no nos olvidemos que el mioma ha llevado un ginecomioma, ¿verdad? Es hormonodependiente. Entonces, en el embarazo las hormonas van aumentando. ¿Qué hormonas se le dan en el embarazo? Progesterona. ¿Qué más? Estrógeno. Todo se va elevando, Entonces, también el mioma puede ir creciendo. Y al ir creciendo el mioma puede llegar a desprender la placenta. Se va a clasificar en grado 0, es esa paciente asintomática, que está, por ejemplo, una paciente a término, que llega con un dolor de trabajo de parto, y por ejemplo tiene 1 o 2 cesáreas anteriores y tiene que ingresar al quirófano, sacamos la placenta y vemos que hay unos coagulitos en la placenta. Ese es el asintomático. El grado 1 o leve, la paciente puede presentar un sangrado transvaginal oscuro, escaso y algunas veces no presentarlo. Sus signos vitales, es decir, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, van a estar dentro de lo normal. El grado 2 se clasifica como moderado, en el cual va a haber un sangrado transvaginal oscuro en moderada cantidad. Si ustedes palpan el abdomen de la paciente, va a haber una sensibilidad aumentada, puede haber una hipertonía uterina, es decir, que el tono del útero va a estar aumentado, va a haber taquicardia materna, va a haber cambios de la presión arterial a los cambios ortostáticos. Ya el estado fetal va a ser no satisfactorio. ¿Cómo sabemos que el estado fetal es no satisfactorio? Al escuchar la frecuencia cardíaca van a haber alteraciones de esta, sea una bradicardia, sea una taquicardia. Y va a haber una hipofibrinogenia. ¿Qué es el fibrinógeno? Digo. ¿Qué? Mañana nos voy a hablar del otro viernes de fibrinógeno. Ya, pero el fibrinógeno es un factor de la coagulación. ¿Qué fue? Mira, fibrinógeno me vas a preparar para la otra semana, así súper rápido para explicar. Es un factor de la coagulación que en el caso de un desprendimiento va a estar disminuido. ¿Cuánto es el valor normal? Ya. Entonces, ese sería el grado 2. El grado 3, el sangrado transvaginal, va a ser abundante, con coágulos. La paciente va a referir mucho dolor, el útero va a estar hipertónico, va a haber una hipofibrinogenia que nos puede llevar a una coagulación intravascular diseminada, que es esta que les puse como símbolo. ¿Ok?
que ya es una alteración de la cascada de la coagulación. La paciente puede morir, el feto puede morir en el grado 3. ¿Queda claro la clasificación del desprendimiento? Prematuro quiere decir coagulación intravascular diseminada. Es una alteración de los factores de la cascada de la coagulación. La paciente no coagula. ¿Ya? Dayana. ¿Ok? Menos de 250 ya consideramos una hipofibrinemiia. ¿Ok? ¿Cómo es el cuadro clínico del desprendimiento del prematuro de la placenta? Dolor. Recordemos que en la placenta previa no había dolor. En el DPP hay mucho dolor. La paciente refiere un dolor intenso. Si ustedes lo palpan, tiene una característica ese útero, un útero leñoso. Así como que ustedes agarran la leña, así, es un útero duro, doloroso. El sangrado no es abundante, es escaso, pero es con coágulos. Va a haber una hipertonía uterina, que sería el útero leñoso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es mediante la anamnesis. ¿Alguna enfermedad? Sí, soy hipertensa. O no pasó nada, o va la paciente a la emergencia y refiere de que se accidentó. ¿Ya? Entonces, y ahora ya tiene dolor. Porque hay pacientes que sufren accidentes, pero no les duele. Pero son pacientes responsables que van a la emergencia y dicen, por ejemplo, el micro en el que iba se chocó. Ya ese es un trauma obstétrico. Si estamos gestando se llama trauma obstétrico y todas las pacientes con traumas obstétricos se internan 24 horas para observar, para ver si en esas 24 horas hay alguna alteración de signos vitales, de frecuencia cardíaca fetal, si presenta algún tipo de sangrado. Si no pasa nada, en esas 24 horas la paciente es dada de alta. Luego, la ecografía. La ecografía nos va a confirmar. Si pueden ver ustedes, ahí está la placenta y el hematoma retroplacentario. Y los laboratorios. Toda paciente debe contar con sus laboratorios. Ya. El otro día me decían, ¿por qué pide un coagulograma? Me decían los chicos del otro grupo. Porque si esta paciente entra al quirófano, yo necesito saber cómo está su coagulación, cuánto me puede sangrar la paciente. A veces están esos coagulogramas normales y uno entra y la paciente sangra de piel, sangran las perforantes, que no es lo normal que sangre abundante, pero en algunos casos sucede. Entonces sí o sí tenemos que tener todos los laboratorios. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Como les decía, si es una paciente con un antecedente de un trauma obstétrico, sea por accidente, sea por agresión física, esa paciente se interna para observar. Obviamente que antes de internarse se hacen todos laboratorios y ecografías para ver que la placenta esté bien. Si en caso la paciente ya llega con mucho dolor, hay sangrado con coágulos, hacemos una ecografía y confirmamos que está desprendido, entonces es una cesárea. Algunas veces no contamos con la ecografía, algunas veces 2 o 3 de la mañana. Entonces ahí manda la clínica, paciente con mucho dolor, hay una fetocardia alterada, hay un sangrado con coágulos, la paciente se cayó, la paciente es hipertensa, la paciente, cualquier cosa que nos diga puede ser un desprendimiento de la placenta, entonces ya es directamente quirúrgico. No podemos esperar 6-7 horas a que haya una ecografía. ¿Ya? Entonces la conducta sería una cesárea. ¿Cuáles son las complicaciones? Existen complicaciones maternas y complicaciones fetales. Entre las maternas tenemos el shock hipovolémico, tenemos la coagulación intravascular diseminada, la hipotonía uterina, es decir, que hacemos la cesárea y el útero le cuesta contraerse y la paciente sangra. El útero del Cuvelier es una complicación, es una infiltración hemática del útero, es decir, que como está ese hematoma retroplacentario, la placenta se sigue desprendiendo, la sangre no tiene por dónde salir, lo comienza a infiltrar al útero. Eso es el útero de Cuvelier. La muerte materna, entre las fetales está el estado fetal no satisfactorio,
Los prematuros, el prematuro puede tener complicaciones como ser anomalías en el sistema nervioso central y también puede morirse, ¿ya? Si la placenta se va desprendiendo, la paciente no acude a una atención inmediata, la placenta se termina de desprender y el feto obviamente va a vomitar, porque no nos olvidemos que es la placenta la que le da todo lo necesario para poder estar con vida, incluido el oxígeno y el alimento. Este cuadro, chicos, lo van a ver en su libro, en el cual es un diagnóstico diferencial entre lo que es la placenta previa y el desprendimiento de la placenta, en el que habla que en la placenta previa no hay dolor, en el DPP sí lo hay. El tono del útero en la placenta previa es normal y en el DPP está aumentado, ¿ya? El sangrado de la placenta previa es rojo, rutilante, sin coágulos, puede ser reiterativo. En el DPP el sangrado es escaso, oscuro y tiene coágulos. En la placenta previa el feto está vivo, en el DPP puede vomitar. Y si hacemos una ecografía en el DPP, lo vamos a ver el desprendimiento, vamos a ver un hematoma retroplacentario y la placenta previa va a estar obviamente la placenta insertada sobre el orificio cervical, sea total o parcialmente o cerca de este. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? Ahí tenemos un caso clínico. Este caso clínico dice que es una paciente de 26 años, es una primigesta, tiene un embarazo de 35 semanas. 35 semanas, refiere que sufrió caída de su propia altura, golpeando el abdomen, presenta dolor abdominal y un sangrado con coágulos. Si ustedes le hacen el examen físico, la presión está en 90-60, la frecuencia cardíaca materna está en 120, el abdomen dice que tiene una altura uterina de 32, la frecuencia cardíaca fetal está en 108 latidos por minuto. Longitudinal cefálico y derecho, al tacto hay un sangrado con coágulos en moderada cantidad. ¿Cuál sería la impresión diagnóstica? Glenn. Desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Qué le pedirías? Grecia. Laboratorialmente. Yo les puedo poner en el examen impresión diagnóstica, placenta previa. Perdón, desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Qué laboratorio le vas a pedir? Puede ser uno. ¿Qué más? O les puedo decir qué grado de desprendimiento es. Pablo. Lee lo que dice. Recordemos a ver la diapositiva de los grados del DPP. Dice que el grado 1 es asintomática, el grado 0 es asintomática, el grado 1 es leve, la presión y los signos vitales están estables. El grado 2, ¿cómo es? En la placenta de la madre, disminución de la frecuencia cardíaca o aumento de la frecuencia cardíaca. Ya, ¿qué más? ¿El sangrado cómo va a ser? Un coágulo. Ya, pero leve, moderado, grave, ¿cómo va a ser? Va a ser moderado. Entonces, si yo les pongo qué grado, ustedes me ponen grado 2. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Brian. César. Entonces, eso sería en su primer examen. Si yo les pongo el mismo caso para el segundo parcial, ustedes van a poner primer diagnóstico, primigenia. Ese sería el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico sería ahí dice que es por fecha de última menstruación. Puede ser por ecografía precoz
puede ser por una ecografía tardía. Trauma. ¿Qué sigue? Trauma. Ya, un trauma. Ya. Dolor. ¿Qué? Dolor. El dolor no es diagnóstico. Sangrar. Sufrimiento fetal es otro diagnóstico. ¿Ya? Así me pondré en un segundo parcial. En el primer parcial solamente un DP. En el segundo parcial ya me va poniendo desde su antecedente obstétrico. Si es una multigesta, ponemos multigesta. Si es una segundigesta, bueno. Si tiene cesárea anterior es diagnóstico. Si la paciente es, qué sé yo, diabética, entonces ponemos diabetes, todo su diagnóstico. Si está podálico igual es diagnóstico. Si está transverso, igual. Pregunta, chicos. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver anomalías para que estemos igual. Gracias. Cualquier es la infiltración hemática. Este es tu útero y ahí está tu hematoma. No tiene para dónde salir, entonces lo comienza a infiltrar al útero. Algunas veces cuando la paciente llega tarde a la consulta, porque hay algunos pacientes chicos que se cayeron, se sentaron y lo dejan. Ya cuando el bebé ya no se mueve, llega y me dice, mi barriga se puso dura ayer y no se mueve mi bebé. Entonces ya uno, cuando acordamos, pues ya está ubicado. Si fuera el bebé sin latido y se confirma ecográficamente, óbito fetal es otro diagnóstico, ¿ya? ¿Qué pasa? Bueno. Le cuento que así he estado dando igual ayer en alguna clase lo mismo. Zapar. ¿Se cansa? Creo que es la seña, en el web. Pero no es con Wi-Fi porque... Ayer fue por el web. Ay, no, y quiero igualarme con... ¿Vamos a seguir con ese tema o es otro tema ahora? Otro tema, ¿no? Es otro tema, para que estemos iguales porque el examen es hasta pura